Ok, ya estoy grabando la clase, entonces empezaremos. Siguen ingresando sus compañeros, al parecer. Ya. Empezaremos. Nos dice lo siguiente. Si la ecuación de la onda mostrada es y es igual a 0.02 seno de 2pi x coseno de 100 pi metros, determine la masa del bloque en kilogramos. Datos. Nos dice que la masa de la cuerda es igual a 60 gramos. Siguiente, nos dice que la masa del bloque queremos hallar. Siguiente, también nos dice que la ecuación que describe la onda o la ecuación de la onda es igual a 0.02 seno de 2 πx coseno de 100 pt. Y esto es en metros, ¿no? Listo. Aquí hay una tensión de cuerda, ¿sí? O fuerza, ¿no? Es una cuerda que está tensa. Significa que vamos a trabajar con los, agarramos el formulario y vemos el formulario, lo que es esto, ¿no? Este de acá, cuerdas tensas, o sea, tensadas. Y la fórmula esta es, ¿no? La que más nos interesa. Velocidad es igual a T de tensión, no de periodo, dividido entre la densidad lineal. Ok, permítanme, siguen ingresando. Ya, esa es la fórmula que más nos interesa. Vamos a poner esto, ¿no? Entonces, solución. Solución. ¿Qué nos decía? Que la cuerda que la fórmula que más nos interesa es esta. Velocidad es igual a tensión dividido entre la densidad lineal. Sabemos que la densidad lineal es igual a la masa de la cuerda sobre la longitud. ¿Tenemos la tensión de la cuerda? No tenemos. Tenemos que calcular. ¿Tenemos la densidad lineal? ¿Significa que tenemos la masa de la cuerda? Sí. Longitud no tenemos. O sea, tenemos que calcular dos cosas. Tenemos que calcular la tensión que no tenemos y tenemos que calcular la longitud. Permítanme, están ingresando, sí, sus compañeros. Ok. Ya. Ahora, para eso vamos a utilizar la fórmula de la onda. Ahí está la fórmula de la onda. Pero esta fórmula de la onda es la primera vez que lo estamos observando. Porque esto antes ya lo hemos observado. Si se acuerdan, hemos observado y1 más y2 es igual a un y total. Esto era igual a ¿qué? A la amplitud. Bueno, esto era cuando sumábamos dos funciones. Si se acuerdan, era seno de alfa más el seno de beta es igual a dos veces el seno de la suma por el coseno de la sexta. Miren, aquí tenemos lo que es el seno y tenemos multiplicado por el coseno, que es lo mismo que vemos acá arriba. Seno multiplicado por el coseno. O sea, ya lo hemos visto, pero es la primera vez que lo estamos viendo en un enunciado. Ya. Esto solamente es como recuerdo, ¿no? Es como recuerdo para que vayan recordándose, ¿no? Hay una formulita que ustedes lo pueden aplicar cuando vean esta fórmula, bueno, esta fórmula de onda, esta función de onda en el enunciado. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a colocar la fórmula. Y es igual a dos veces la amplitud, ¿ya? Por el seno, la amplitud inicial por el seno de kx
coseno de omega veces t. Miren, acá tenemos seno y está multiplicado por el coseno. Esta fórmula nos tenemos que recordar cuando vemos este tipo de, función de onda en el enunciado. 2 veces la amplitud inicial va a ser igual a 0.02. Si hacemos la comparación entre esta fórmula y esta otra fórmula. También vamos a observar que el número de onda K es igual a 2 veces pi. Y también se observa que la frecuencia angular es igual a 100 pi. Entonces, de aquí, omega es igual a 2 veces pi periodo. De aquí que despejamos 2 veces pi y reemplazamos datos, sería que es igual a 2 veces pi dividido entre 100 pi. De aquí que simplificamos los pis y tenemos 2 cienavos o lo que sería 1 cincuentavo, ¿no? 0.02. Periodo se mide en segundos. Ok, ya tenemos la respuesta del periodo. K es igual a 2 pi longitud de onda. De ahí despejo longitud de onda que sí va a ser igual a 2 pi dividido entre K. Si reemplazo, lambda va a ser igual a 2 pi dividido entre K, que es 2 pi. Y esto es igual a 1. Listo, ya tenemos otro dato. Tenemos otro dato ahí de la longitud de onda. Cuando ven este tipo de ondas así, como ochos, ¿no? Así como lo ven acá. O sea, que sube y luego por abajo. Cuando ven ese tipo de ondas, tienen que saber que desde aquí hasta aquí es lambda medios o longitud de onda a la mitad. Ya. ¿Dónde está oscilando? Solamente ahí arriba oscila, porque está sujeto, miren, está sujeto acá. Está sujeto ahí, ¿no? Después cae la tensión. Entonces, la longitud de la cuerda va a ser desde acá hasta acá, la longitud de la cuerda. Esa va a ser la longitud de la cuerda. Entonces, si miramos el gráfico, tenemos que la longitud de la cuerda es igual a 3 veces lambda medios, 1.5 metros. Y tenemos la longitud. Ya, continuaremos entonces. Atención, jóvenes. Entonces tenemos que la velocidad, nuevamente voy a copiar esta fórmula de acá, ¿no? En la que nos tenemos que recordar esta fórmula. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal. Este dato de aquí, miren, bien que me he equivocado. Este dato de aquí es tensión.
Aquí yo, qué cosa he hallado? Periodo, ¿no? Eso tienen que cuidarse mucho, ¿no? Esto es periodo. Ahorita siguen ingresando. Eso es periodo. Bien que nos ha pasado. Eso es periodo y eso es tensión. Entonces todavía no podemos reemplazar, ¿no? Pero esa tensión, miren, esta tensión que están observando ahí, la de amarillo, nos va a ayudar a calcular la masa de este objeto. ¿Por qué? Lo voy a poner acá para que vean. Aquí está la tensión, ¿no? Ahí está la tensión. Como está estático, como no se mueve, va a ser la tensión, va a ser lo mismo que el peso. Y el peso sabemos que es igual a ¿qué? A masa por la gravedad. Allá ya tenemos la tensión, entonces reemplazamos eso. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa, en mayúsculo lo voy a poner, masa por la gravedad. Este de acá, por si acaso. Entonces sería masa es igual a la velocidad al cuadrado, masa de la cuerda, dividido entre gravedad por la longitud. Ya, está bien. Ahí está la masa del bloque, ¿no? ¿Tenemos la masa de la cuerda? Tenemos. ¿Tenemos la longitud? Hemos hallado la longitud ahí. ¿Tenemos la gravedad? Sí, tenemos. Lo que nos faltaría es esta velocidad. Ya. Para eso tenemos el periodo, ¿no? Ya vamos a calcular eso, permítanme. Ya. La velocidad. Velocidad nos faltaría. Velocidad. Abrimos nuestro formulario y busco velocidad, ¿no? ¿Dónde hay velocidad? Ahí hay velocidad, ¿no? O también aquí tenemos la velocidad, mire. Lambda por t. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos. Ya podemos utilizar eso. La velocidad lambda por t. Entonces sería lambda por t. Listo. Tenemos que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda que vale 1, periodo que vale 0.02. Y la velocidad es 50 metros por segundo. Listo. Con esto ya tenemos lo que es la velocidad. Lo que nos queda solamente es reemplazar datos. Voy a reemplazar datos, que sería masa es igual a la velocidad al cuadrado. 50 al cuadrado por la masa de la cuerda. Ya, esta parte más tengo que explicarles, jóvenes. Miren aquí, miren aquí, esta parte. Ya, nosotros hemos calculado esta parte. Esta L hemos calculado desde aquí hasta aquí. Ya, pero tenemos que recordarnos que hay una longitud total. La longitud total sería L más 0.5 metros. ¿De dónde estoy sacando eso? De acá. La longitud total es esta L más este otro pedazo de acá. La longitud total. Ya. Y esa longitud total pesa, o sea, todo esto pesa, o sea, tiene masa de la cuerda que hemos anotado. 0.06 kilogramos. Vamos a poner 0.06
kilogramos. Ya. Nosotros hemos hallado que este pedazo de aquí, la longitud es 1.5 metros. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál es la masa que va a tener solamente este pedazo? Voy a poner con otro color. ¿Cuál es la masa que va a tener solamente este pedazo? 1.5 metros. Sabemos que aquí se puede hacer una regla de 3 simple. Sabemos que 2 metros, o sea, la masa, la longitud total, pesa 0.06. ¿Cuánto pesará 1.5 metros? Esto es kilogramos. ¿Cuánto pesará X kilogramos 1.5 metros? X en kilogramos, ¿cuánto pesará? Va a pesar 1.5 por 0.06 dividido entre 2. Eso es el peso. Vamos a colocarlo aquí. 1.5 por 0.06 dividido entre 2. Continuaremos resolviendo. Dividido entre 9.81 por la longitud de la cuerda, que es de 1.5 metros. Ya. Entonces la masa de la cuerda es igual. No, la masa del bloque es lo que estamos hallando. Es igual. Lo hacemos en calculadora. 50 elevado al cuadrado. Y la respuesta es 7.6465 kilogramos. ¿Tienen alguna consulta? El ejercicio les dice lo siguiente. Una cuerda de longitud L vibra con frecuencia en su tercer armónico. Cuando el platillo, cuando en el platillo se tiene una masa de 1 kilogramo, le voy a resaltar esto, masa de 1 kilogramo, o sea, este platillo tiene una masa de 1 kilogramo, una masa. Cuando este tiene una masa de 1 kilogramo, vibra en su tercer armónico. Si se recubre la cuerda con un material de tal manera que se duplica su densidad lineal de masa. Empezaremos. Datos. Calcular, pondremos los datos y no nos vamos a confundir. No continuaremos leyendo. Datos. Le dice una cuerda de longitud L, la longitud de la cuerda, vibra con una frecuencia en su tercer armónico. Frecuencia en su tercer armónico. Vibra en esa frecuencia cuando el platillo tiene masa de 1 kilogramo. Ya. Luego, y esto tiene una densidad lineal 1. Ya. Densidad lineal. Vamos a poner para igualar el número, densidad lineal para la frecuencia 3. Para el armónico 3. Ya. Listo. Si se recubre la cuerda con un material de tal manera que se duplica su densidad lineal. Ya. Vamos a agarrar y vamos a duplicar la densidad lineal. O sea, va a ser 2 veces la densidad lineal del armónico tercero. De tal manera que se duplica su densidad lineal de masa. Ya. ¿Qué masa hay que agregar en el platillo? O sea, una masa extra. Le vamos a poner masa en minúscula. Aquí, masa en minúscula es la duda. ¿Qué masa hay que agregar en el platillo para que su frecuencia de oscilación en el cuarto armónico? Frecuencia de oscilación en el cuarto armónico. Frecuencia, perdón, también siguen ingresando.
Ya. Para que su frecuencia de oscilación en el cuarto armónico sea igual a su frecuencia de oscilación anterior. Ah, ya. Entonces, esto, frecuencia en su cuarto armónico sea igual a su frecuencia anterior. Ya. Se duplica la densidad lineal. Significa que esto es la densidad lineal en el cuarto armónico. Ya. Esto lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a observar lo siguiente. Tenemos que la longitud es de aquí hasta el punto donde deja de vibrar, ¿no? Es el otro extremo, donde la polea. Ya. Sabemos que esto también es, como hace rato les he mostrado, esto de aquí a aquí es lambda medios. Ok. Solución. Solución. Ya. Esta parte. La frecuencia, una cuerda de longitud L vibra con una frecuencia en su tercer armónico. Miren, tercer armónico. Ah, ya, entonces, ¿qué les he dicho? Cuando ustedes lean frecuencia fundamental, cuando ustedes lean tercer armónico, lean primer armónico, segundo armónico, frecuencia fundamental, repito nuevamente, tienen que utilizar ¿qué fórmula? Frecuencia fundamental. Vamos a ver el formulario. ¿Qué fórmula tenían que utilizar? Ahí está, ¿no? Frecuencia. Ahí está, ¿no? Tienen que utilizar esa fórmula. Listo. Porque ahí está, ¿no? Frecuencia fundamental. Y aquí están los armónicos. Ya. Esta fórmula, ¿no? Vamos, entonces voy a minimizarlo el formulario. Es igual, entonces, ¿esto a qué? A n multiplicado por la velocidad dividido entre 2 veces L. Frecuencia en su tercer armónico. Listo. Como es tercer armónico, entonces sería con n igual a 3, ¿no? Frecuencia 3 es igual a 3 veces la velocidad, 2 veces la longitud. Ya, voy a hacerlo también un poquito más rápido. Velocidad, este es velocidad, ¿no? Este de acá, velocidad. Velocidad, ¿qué fórmula tenemos que emplear? Esta, velocidad. ¿Qué fórmula tenemos que emplear? Para la velocidad en cuerdas tensadas. Esta es una cuerda tensada, miren, es una cuerda que está tensada. Ah, ya, entonces está tensado, entonces la velocidad va a ser igual a ¿qué? Raíz cuadrada de la tensión, no es periodo, ¿no? Tensión. Para no equivocarnos podemos poner tensión sub F, ¿no? O sea, tensión, o T le podemos, para saber qué es tensión y no equivocarnos como hacía un momento atrás. Tensión dividido entre la densidad lineal, dividido entre 2 veces L. Ya. Permítanme, voy a agregar páginas, no le... Eh, ya. Entonces, seguimos disolviendo. Seguimos disolviendo. Entonces tenemos que
la frecuencia sub 3 en su tercer armónico va a ser igual a ¿qué? A 3 dividido entre 2 veces L raíz de tensión dividido entre densidad lineal. Ya, nosotros sabemos que la tensión, ya más rápido que el anterior caso, la tensión está aquí, ¿no? La tensión, y aquí está el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Vamos a copiar esa fórmula. Sabemos que 3 dividido entre 2 veces L por la raíz cuadrada de la tensión va a ser igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Masa por la gravedad. Tensión va a ser igual a la masa por la gravedad. Porque el objeto no se mueve, ¿no? Listo. Seguimos calculando, ¿no? Entonces tenemos que la frecuencia sub 3 va a ser igual a 3 veces 2 veces L masa por la gravedad dividido entre la densidad lineal. ¿Pero qué densidad lineal? Densidad lineal de su tercer armónico. Por esto de acá, ¿no? Densidad lineal en su tercer armónico. Listo, entonces aquí tenemos la ecuación número 1. Ya. Ahora nos dice, si se duplica la densidad lineal, o sea, si se duplica esto, ¿no? Se duplica esto, la frecuencia del cuarto armónico es lo mismo. La frecuencia del cuarto armónico va a ser 3 veces 2 veces la longitud. El mismo análisis de arriba, ¿no? Voy a hacer de nuevo el análisis. Va a ser igual a la masa por la gravedad por la densidad lineal número 4. Pero permítanme esto. Bueno, haré nomás el análisis nuevamente. Permítanme. Para que no esté quedando en vacío, ¿no? Lo mismo, ahora para el cuarto armónico. Analizamos para este cuarto armónico. Frecuencia para el cuarto armónico es igual. Utilizamos esta misma fórmula de acá. Va a ser igual a 4 veces la velocidad dividido entre 2 veces la longitud. Sabemos que la velocidad, por ser una cuerda tensa, es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal. Sabemos que la tensión, esta tensión, es igual a masa por la gravedad. Entonces sería raíz cuadrada de la masa por la gravedad dividido entre la densidad lineal. Entonces tendríamos que la frecuencia sub 4 es igual a la 2 veces la longitud, porque esto simplificamos 2, 1, ¿no? 2 veces la longitud dividido en multiplicado por masa por la gravedad, mu, densidad lineal sub 4, porque es la densidad lineal para su cuarto armónico. Para su cuarto armónico, es la densidad lineal para su cuarto armónico. Ok, todo bien, ¿no? Pero sabemos que esta densidad lineal para el cuarto armónico es igual masa por la gravedad. Esto es igual a ¿qué? 2 veces la densidad lineal del tercer armónico. 2 veces la densidad lineal del tercer armónico. Ok. Además nos dice que esto, la frecuencia sub 4, déjenme que lo resalto, nos dice que la frecuencia sub 4 es lo mismo que la frecuencia 3. Ya, entonces esto es la frecuencia 3. Acá tenemos la ecuación número 2. Igualamos.
Igualamos 1 y 2. Voy a igualar 1 y 2. Nos da que esto lo he simplificado, no hay problema. Raíz cuadrada de la masa por la gravedad. Este de acá. Masa por la gravedad. Pero en ese segundo caso, para el cuarto armónico, aquí lo voy a señalar, para el cuarto armónico, tenemos la cuerda. Ok, tenemos la cuerda, tenemos aquí la polea. Y aquí tenemos, ¿qué masa tenemos? Aquí tenemos la tensión, que es lo mismo a este peso. Ya. Pero aquí adentro, ¿qué masa tenemos? Tenemos la masa grande, M, más esta masa pequeña, más la masa pequeña. Porque es la tensión cuando hemos añadido esa otra masa. ¿Qué masa M hay que agregar en el platillo para que la frecuencia de oscilación, miren, ¿qué masa M hay que agregar en el platillo para que la frecuencia de oscilación en el cuarto armónico sea igual a su frecuencia de oscilación anterior del tercer armónico? Entonces es esa masa de ahí. Vamos a agregar esto, van a disculpar. No es solamente masa, ¿no? Vamos a borrar. Ahí está la equivocación, ¿no? Sería masa más gravedad, masa más la masa en minúscula, la masa que hemos agregado, y esto hemos multiplicado por la gravedad. Esto sería masa más, esto sería masa más masa en minúscula por la gravedad, ¿no? De ahí viene. Aquí también lo vamos a agregar. Masa más masa por la gravedad. Esto ya sería masa más masa por la gravedad. Listo. Entonces igualamos, ¿no? Lo voy a simplificar de una manera rápida, ¿no? De aquí que obtenemos que despejamos la masa, ¿no? La masa en minúscula. La masa va a ser entonces 1/8 de la masa. La masa que hay que añadir. Tenemos el dato de la masa del bloque. La masa en mayúscula, vemos. Masa en mayúscula es 1 kilogramo. Aquí está, ¿no? Acá tenemos la masa en mayúscula que es 1 kilogramo. Entonces tendríamos que la masa es igual a 1 kilogramo dividido entre 8. Entonces la masa que hay que añadir es de 0.125 kilogramos. Y listo, hemos resuelto el ejercicio. Listo, ejercicio número 21. Si la ecuación de la onda mostrada es y igual a 0,1 coseno de t por el seno de 4 veces x, determine la masa del bloque si se sabe que la masa de la cuerda es de 120 gramos. Ya, igual de manera rápida. Datos. La masa de la cuerda es 120 gramos. El dato que no nos sirve. Nos sirve este dato. Listo. Y tenemos la ecuación de la...
aquí le vamos a poner la ecuación de la onda que está mostrándose acá, la ecuación de la onda de ahí es y es igual a 0,1 coseno de t seno de 4 veces x. Ya. Vemos la ecuación de la onda. Tenemos coseno y tenemos seno. Ok. Si tenemos eso, tenemos que utilizar la ecuación de la forma, de esta forma, ¿no? Ya, para la solución. Solución. Tenemos que utilizar esta forma de onda. Era 2 veces a sub 0, la amplitud inicial, seno de kx por el coseno de omega veces t. Hay seno multiplicado por el coseno. De ahí, de manera rápida, podemos hallar que pi medios, longitud de onda. Con la frecuencia angular, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener el periodo. ¿Y el periodo para qué nos sirve? Para hallar la velocidad de esta onda de propagación. Ya. O de manera rápida podemos utilizar otra fórmula. Miren, tenemos el formulario. Lo voy a subir aquí arriba. En el formulario observamos esto, ¿no? Velocidad de fase. Omega dividido entre K. Más fácil, ¿no? Omega dividido entre K. Entonces voy a utilizar eso, ¿no? Velocidad es igual a omega dividido entre K. De la velocidad de aquí, ¿qué podemos hallar? Omega es igual a 1, K es igual a 4, un cuarto. Es la velocidad. Esto es en metros por segundo. Longitud de onda es en metros. Listo. Vamos allá. Ahora, ¿qué les dice? La masa, si es la masa del bloque. Ah, ya, es una cuerda tensa, ¿no? Aquí, desde este extremo hasta este extremo hay una longitud. La cuerda está tensada. Ah, ya, entonces tenemos que calcular velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido entre la densidad lineal. Listo. Tensión. Tensión de la cuerda. Analizamos la tensión de la cuerda. Tensión de la cuerda M va a ser igual a ¿qué? Velocidad al cuadrado por la masa de la cuerda, ¿ya? Dividido entre la longitud por la gravedad. Listo. Hemos despejado la masa. De aquí observamos que la masa de la cuerda, ahora sí, esta parte, la masa de la cuerda. ¿Se acuerdan que hace un rato la masa de la cuerda teníamos que dividir entre este pedazo? Venía así, ¿no? La cuerda. Aquí tenía la polea. Y la cuerda venía, y aquí recién estaba la masa. La longitud, la masa de la cuerda se refería a toda la cuerda, ¿no? A toda esa cuerda. Repito, a toda esta cuerda se refería la masa de la cuerda. Y aquí les daba un dato, hace un momento atrás, aquí 0.5 metros. Ahora en este ejercicio, miren, en este ejercicio, hay esa distancia. Hay esa distancia, miren acá. ¿Hay esa distancia? No, no hay, ¿no? Esa distancia. No existe, ¿no? Aquí no hay una distancia. No hay esa distancia.
Cuando no vean la distancia, entonces ustedes asumen que esa distancia es 0. O sea, no les han dado la distancia. Entonces, de manera rápida, esto se hace más rápido todavía. Masa es igual a la velocidad al cuadrado, masa de la cuerda, longitud por la gravedad. Si les dieran la masa de la cuerda, ya, entonces tienen que dividir la masa, ¿no? No les han dado esa longitud pequeña, entonces es de manera directa nada más. Velocidad, ¿cuánto valía? Velocidad, aquí está velocidad. 1/4 elevado al cuadrado por la masa de la cuerda. Como no les han dado esta distancia, entonces ya no se divide nada. Masa de la cuerda es igual a ¿qué? Masa de la cuerda 120 gramos. Por 120 gramos, ese dato no nos sirve, ¿no? Nos sirve 0.12 kilogramos dividido entre la longitud de la cuerda. Eso nos hemos olvidado ayer, ¿no? La longitud de la cuerda nos hemos olvidado ayer. Pero esto era fácil, ¿no? De aquí hasta aquí es lambda medios. Entonces la longitud va a ser igual a ¿qué? A 3 veces lambda medios. La longitud es igual a 3 medios por pi medios, que esto va a ser igual a 3/4 de pi. Ahí tenemos la longitud de la cuerda, ¿no? Entonces tendríamos longitud 3/4 de pi por la gravedad 9.81. ¿Listo? Con eso podemos hallar la masa del bloque. La masa entonces va a ser igual a ¿qué? A 0.003 kilo. Falta un 0 más. Kilogramos. O lo que sería lo mismo a decir que la masa va a ser igual a 0.3 gramos. Y listo, hemos hallado las respuestas.